Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos el orgullo de tener un invitado internacional. Él es español, es psicólogo clínico, digo bien, y tenemos la suerte que nos hizo un espacio para poder dar una charla con nosotros. Él pasó por una experiencia cercana a la muerte y hoy viene a contarnos su experiencia. Así que le damos la bienvenida a Fernando Magdalena. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, muy buenas tardes a todos o buenos días. Y es un placer para mí comunicarme con seres tan queridos, ¿no? Hace no muchos meses estuve recorriendo toda Argentina, incluida la Patagonia allá abajo, y me quedé maravillado de vuestro país, que es una pasada. Mi abuelo había estado hace muchos años, pero yo he recorrido todo el mundo, menos Australia, y me faltaba recorrer Argentina, ¿no? Bueno, si la pasó bien, me alegro, No, me alegro muy muchísimo. bien, muy bien. Muy bien Bueno, y disfruté mucho de ese viaje. bueno, me alegro muchísimo. Gracias por la entrevista, sé que está a las corridas, está muy ocupado, así que le agradezco. Bueno, No, como casi todo el mundo, pero hay que hacer un hueco para comunicar cosas importantes que me han ocurrido y que pueden ser útiles a las personas que nos escuchan. totalmente, totalmente. Fernando, bueno, hoy nos vamos más adelante, si podemos tener, usted tiene tiempo, vamos a hacer otra entrevista, porque Fernando también es ufólogo. Es interesantísimo y vamos a tener alguna charla, si él puede, un momento. Pero hoy a lo que vamos a apuntar es a esa experiencia cercana a la muerte que tuvo y nos gustaría saber cuándo fue, qué pasó, qué vivió, por favor. Sí, esto fue en los años 70. Yo vivía en Las Palmas de Gran Canaria, que está frente al desierto del Sáhara. Estamos hablando de unas islas que están pegadas a África. Y bueno, pues yo trabajaba ahí y después de una reunión de trabajo, lo normal, yo ya regresaba y bueno, llevaba ya un par de días que no me encontraba muy bien, pero ese día ya no me encontraba nada bien y bueno, como consecuencia, pues me fui a urgencias y en urgencias, como no remitía la infección en la que yo tenía de garganta, una infección tremenda, pues me pusieron una inyección y esa inyección yo noté que me había pillado un vaso sanguíneo porque estaba sangrando por la nalga y yo sabía que eso no era bueno y dije, bueno, pues a ver qué pasa aquí. Bueno, y siguió el tema, pero yo iba perdiendo la conciencia hasta que sentí un momento que me di cuenta que se acababa todo, ¿no? Dije yo, no, esto es más de lo normal y bueno, pues en ese momento yo me perdí el conocimiento y el sentido total de todo, pero me di cuenta que me faltaba la vida, ¿no? Quedé sumido en una oscuridad total y dije, bueno, pues si aquí llegó la muerte voy a saber de una vez por todas si hay algo más allá o aquí se acaba todo, ¿no? Y cuando estaba sumido en esta reflexión me dije, bueno, yo si tengo miedo me voy a crear un propio infierno, pero si no tengo miedo, pues voy a estar durante unos instantes, no sé, sintiendo todo lo que me ocurre, ¿no? Sabía que el cerebro puede permanecer unos instantes, ¿no? Después de la muerte física, ¿no? Del paro cardíaco funcionando, y en eso estaba cuando quedé zambullido a una velocidad tremenda hacia abajo, con los pies hacia adelante, como si fuera, yo que sé, a 300 kilómetros hora, y había un punto de luz al final, ¿no? Y por ese túnel donde había un punto de luz, me sumergía a esa velocidad tremenda y me iba acercando a ese punto de luz hasta que quedé zambullido en esa luz, ¿no? Y al quedar zambullido en esa luz, sentí una alegría y una expansión y una felicidad tremenda, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, cuando estaba cuestionando todo lo que me estaba ocurriendo, tuve un encuentro con un ser de luz. Ese encuentro con un ser de luz, que no le puedo poner nombre, pero era un ser que yo lo notaba más alto y más fuerte que yo, me abrazó y me llenó de paz, de alegría, de felicidad, de un sentido del bienestar, ¿no? y del éxtasis,
maravilloso, ¿no? Yo en mi vida jamás me había encontrado tan bien, ¿no? Y ese ser de luz, pues me tranquilizó y me dio una paz tremenda, y fue cuando me dijo que estaba en otra dimensión y que estuviera tranquilo, ¿no? Que estaba protegido por todos los lados. Entonces, bueno, pues cuando estaba sumido en esa reflexión, yo me dije, bueno, si estoy muerto, mi cuerpo tiene que estar en algún sitio, ¿no? Y fue cuando, pensándolo, vi como mi cuerpo lo estaban reanimando, y lo vi como un estuche que había dejado, pero que yo realmente donde estaba era en ese cuerpo energético, que era muy similar al cuerpo físico, y ahí yo es donde sentía mi inteligencia, mi consciencia, y donde me sentía tan bien. Y entonces pues ya dejé de preocuparme por mi cuerpo físico. Me di cuenta que lo que realmente yo era no era el cuerpo físico, sino el cuerpo energético. El doble cuerpo que yo tenía y que en ese momento no era consciente. Y bueno, hasta que tuve esta experiencia. Y a raíz de ahí, pues ya fue cuando empezó a pasar la película de mi vida, y así unas escenas muy rápidas, pero suficientes para yo esto entender los rasgos más importantes, ¿no? De todo lo que había hecho, y, y a raíz de ese estado fui tomando conciencia de muchas cosas, ¿no? Cosas positivas que había hecho, cosas negativas que había hecho y cosas positivas que podía haber hecho y que no hice. Entonces fue como una reflexión muy rápida, pero muy intensa. Yo en ese momento lo comprendí todo. Y a partir de ahí empecé a moverme, a desplazarme por ese lugar maravilloso, donde había unos escenas y paisajes extraordinarios, y cuando yo ya me estaba moviendo y estaba disfrutando de todas esas vivencias, fue cuando consiguieron reanimarme, y al reanimarme, pues yo estaba pasando como de un espacio a otro, pues desperté, pero desperté de una manera brusca y de una manera incómoda, ¿no? El médico se estaba alegrando, bueno, el médico y los ayudantes, de que me habían recuperado, y yo les dije, hombre, por un lado está muy bien que me hayáis recuperado, pero por otro lado me habéis hecho una faena tremenda, porque yo estaba disfrutando de una experiencia maravillosa y me la habéis frustrado. Y yo lo que quería era seguir disfrutando de esa experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, yo ya no tengo miedo a la muerte, es decir, que me doy cuenta que soy un ser de luz, que este viaje que estoy haciendo en este plano, que yo lo disfruto y lo experimento muy bien, y que me apetece seguir disfrutándolo y seguir viviéndolo, pero sé que el día que me llegue el momento, que nos llegará a todos, pues que hay otra dimensión maravillosa, y en esa dimensión maravillosa yo voy a seguir viviendo y sintiendo. Lo que tengo que hacer ahora es marcharme lo más limpio posible y sin cargas, ¿no? Porque lógicamente las cargas las tengo que solucionar ahora, porque si no las soluciono ahora, del otro plano no las voy a poder solucionar. Me quedaría con esa frustración. Y ahora es lo que hago, ¿no? Tratar de vivir de la manera más consciente que puedo y desarrollar mi conciencia al máximo, y dedicarme pues a enriquecerme, ¿no? En el sentido espiritual y en el sentido de conciencia, y tratar de llevar esta vida lo mejor posible. Y en eso, pues, es en lo que estoy ahora implicado y en lo que me centro. Y bueno, una de mis pasiones, mientras económicamente lo pueda hacer, es viajar. Y he recorrido, como te decía antes, todo el planeta. En Latinoamérica he estado en todos los países, y en algunos más de una vez. Y luego, pues, he recorrido toda Europa, Estados Unidos, y Asia, y menos Oceanía, y la zona de la Patagonia y toda Australia. He recorrido todo el mundo, y bueno, pues eso todo me ha enriquecido. Y por otro lado, pues bueno, sigo leyendo, sigo investigando, y sigo pues en contacto con seres que me aportan cosas y que me enriquecen, ¿no? Porque hay mucha gente más evolucionada que nosotros, y siempre que tengo posibilidad, pues procuro contactar con ellos, ¿no? No, totalmente de acuerdo que hay gente muy, muy evolucionada, o seres, ¿no? Muy evolucionados. Exacto.
seguramente comparten espacio con nosotros en algunos casos. Volviendo un poquito a la experiencia que tuvo, cuando usted se despega del cuerpo, ¿extrañó en algún momento el cuerpo? O sea, yo entendí perfectamente que veía como un estuche, pero ¿extrañó volver? ¿Extrañó, no sé, decir, tengo mi familia ahí y necesito volver a ese estuche? No, yo tenía un hijo y tenía a mi mujer y bueno, pues les quería y lógicamente en ese momento no lo cuestioné. Simplemente que no eché de menos para nada a mi mujer ni a mi hijo, ni el hecho de tener que volver para que mi hijo creciera y se desarrollara. No, en ese momento no. Simplemente que me di cuenta que bueno, que la vida continuaba físicamente por otro lado y yo en el plano que estaba, en el plano energético, seguía en otra dimensión. Y bueno, pues esto, no tuve esa necesidad en absoluto de notar que me estaba perdiendo, ¿no?, algo extraordinario de lo que ahora trato de disfrutar, ¿no? Y trato de enriquecerme lo máximo posible y de seguir viviendo hasta que pueda. Pero en ese momento no, en ese momento yo me veía como en otra dimensión, en otro espacio de luz, de una manera que yo me sentía tan bien, tan pleno, tan lleno de vida, ¿no? Y tan arropado por ese ser de luz que me recibió, que sabía que estaba en una dimensión superior. Qué bárbaro, la sensación de ser imposible de contar, ¿no? De tantas emociones, sentimientos y tantas cosas. Claro. Y le consulto esto. Perdón que a veces lo tuteo o no lo tuteo, pero me cuesta. No, trátame de tú si quieres. No, yo encantado. Esto, Adrián. Bueno, Fernando, y entonces te consulto. Ese ser de luz en ningún momento lo reconoce como alguien, un ser querido, ¿no? No. Yo no lo identifiqué con ningún familiar, ni con ningún ser celeste, llámese Buda, llámese Jesucristo o llámese cualquier gran avatar, ¿no?, de los muchos que he leído de Oriente. No fue Krishna, ni Zoroastro, ni ningún ser de Lao Tse, ni Confucio, no fue ninguno de esos. Yo no lo identifiqué con ninguno de estos. Simplemente como un ser de luz maravilloso que tenía poder y que me arropaba y que me sentía acogido y protegido por él y que yo en ese momento no reparé en preguntarle ni nombre ni... No, obvio, claro. Ni nada, ¿no? Simplemente que me sentía maravillosamente unido a él porque él me abrazó. Él, cuando me encontré con él, no solamente se acercó, sino que me abrazó. Yo me fundí con él. Me sentí como un solo ser con él. Fue como una fusión espiritual, ¿no? Y al sentirme fundido con él y sentir tanta alegría, tanta felicidad, yo no tengo palabras para describir esas maravillas que yo sentía en ese momento, porque aquí no tenemos palabras, pero bueno, en los mejores momentos que uno se puede sentir en la vida, pues me sentía así, pero multiplicado, ¿no? Por mucha más intensidad. Y entonces, claro, me dio una sensación de seguridad, de confianza, de paz, ¿no? Y de alegría interior y de belleza, que ya esto no necesitaba nada más, ¿no? Totalmente. Fernando, ¿y ese ser, cuando usted lo ve, tiene una forma similar a la nuestra? Sí. Sí, una forma similar, alto, fuerte, simplemente que lo veía más alto y más fuerte que yo. Yo me sentía como un poco, no sé, más estrecho y menos alto que él, ¿no? Yo lo veía emergía como un ser poderoso físicamente, ¿no? No puedo decir la estatura, pero podía tener la estatura de un jugador de baloncesto, ¿no? Y luego más ancho porque irradiaba luz. Claro. Y al irradiar luz, aunque sea una deformación óptica, yo lo veía más grande.
Claro, Yo me totalmente. sentía más pequeño al lado de él. Más pequeño, pero eso era positivo, porque como él me acogió, ¿no? Es como sentirme arropado por todos los lados por un ser de luz. Y entonces eso para mí fue una alegría y una sensación de paz, ¿no? Y de felicidad tremenda. Yo en mi vida he sentido nada igual, ¿no? Por mucho que aquí quiera, ¿no? Esto pasarlo bien, que lo paso y lo he pasado bien y trataré de seguir pasándolo bien en la medida de lo posible, pero aquello fue una experiencia maravillosa, ¿no? Fernando, ¿y ese abrazo que usted dice que le da este ser de luz, se siente físicamente? Sí, sí, yo lo Como si sentí. fuese otra persona. A lo que voy, la pregunta es, como si fuese otra persona que se abrazó. Sí, lo que pasa que es una sensación difícil de explicar, porque en ese momento, como yo no tenía cuerpo físico, era un cuerpo energético, similar al cuerpo físico, pues yo me sentía simplemente un poquito más amplio de lo que soy ahora, como si mi cuerpo energético irradiara también luz, ¿no? Y me sentía un poco más grande, pero no tan grande como ese ser de luz que me recibió, ¿no? Y entonces yo, la sensación fue como de un abrazo físico, pero más amplio, ¿no? Más amplio, más grande y por un ser maravilloso, ¿no? Claro. Que me daba mucha paz, me daba mucha fuerza, ¿no? Y mucha tranquilidad y una sensación de gozo y de alegría maravillosa. Yo jamás me sentí tan bien. Totalmente. Es que uno se pone, uno mientras que escucha estas experiencias tuyas y de otras personas que vivieron y cuentan esto, decís, ¿cómo se sentirá? ¿Cuál será esa sensación? Es como que uno se llena de preguntas, ¿no? Claro. Y ese espacio donde estuvo usted, o donde estuviste, perdón, ¿hay otras personas o son ustedes solos? Como cuentan algunos, invento en el momento porque lo he escuchado de algunos, otros sí, otros no, ¿no? Hay un espacio verde, es un lugar, no sé, es un espacio oscuro. ¿Cómo es ese espacio físicamente? Yo no me encontré con ningún familiar, con ningún amigo, ni con ninguna otra persona. Me hubiera encantado, ¿no? Claro. Digo, encantado en el sentido de que igual, pues era como más, tenía más matices o podía ser de otra manera la experiencia, pero yo no me encontré con ninguna persona. Y el espacio en el que yo estaba era un espacio más bien impersonal. Más bien estaba rodeado de una energía maravillosa, llena de luces, llena de colores, pero no me pude recrear en árboles, ni en césped, ni en un paisaje, que yo ahora, por ejemplo, vivo en un sitio privilegiado, porque vivo encima de la ría de Vigo y tengo las Islas Cíes debajo y tengo otras zonas de aquí de espacio maravilloso y para yo que he recorrido todo el mundo, para mí es uno de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, ¿no? A mí me encantó Río de Janeiro es un sueño, pero por ejemplo donde yo vivo, colgado encima de la ría, hombre, me he buscado el sitio, ¿eh? No me fue fácil encontrarlo. Estoy colgado encima de la ría y entonces la vista que yo tengo es impresionante con las Islas Cíes al fondo. Si tú pones Vigo, ¿no? En Google y te alejas un poco de las Islas Cíes hacia atrás, hacia la parte de atrás de Vigo, pues verás esas vistas, ¿no? Y yo vivo en un sitio privilegiado. Pero no tuve la suerte de ver ningún paisaje, ni de ver árboles, ni de ver nada verde, ¿no? Era como un paisaje energético, pero no era oscuro. Tampoco era una luz que me deslumbrara. Lo que sí me deslumbró fue el ser que me recibió. El ser que me recibió irradiaba una luz tan potente, ¿no? Que no es que yo tuviera que cerrar los ojos porque me dañaran, pero era una luz impresionante, ¿no? Como si estuviera encendido y emanase luz por todos los lados, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Después de pasar todo esto, Fernando, de pasar toda esta situación,
¿La contó enseguida la experiencia o se la guardó? No. Yo la compartí con mi mujer cuando la vi y también con algún amigo íntimo, ¿no? Pero fuera de ahí no tuve la necesidad de comentarla públicamente ni escribirla. Fui poco a poco, ¿no? Por ejemplo... Tampoco es hoy que se habla tanto, ¿no? El tema. Sí, no. Hombre, Raymond Moody ya había escrito su libro, ¿no? Y me encontré con alguna otra literatura que no había leído antes, porque si no me podía haber condicionado, ¿no? Pero no, yo no había leído nada sobre la vida después de la muerte. Y a partir de ahí hubo un programa en la televisión española muy importante que se llamaba La Clave, que está grabado. Afortunadamente no borraron ese programa. Era un programa que duraba mucho porque primero ponían una película sobre el tema y después de la película había un coloquio importante. Y ahí asistieron personajes muy importantes, ¿no? Personajes como Jiménez del Oso y como científicos que habían estado investigando todo este tema y que vinieron de Estados Unidos y de otras partes. Entre ellos estaba invitado Raymond Moody, que vino otro investigador que investigaba en Canadá con animales que tienen la hibernación, como los osos, etcétera, y luego pues estaba invitada Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? La famosa escritora que escribió libros maravillosos, que ya falleció, y bueno, en ese momento pues fue invitada y por circunstancias de trabajo no pudo venir. Pero estaba gente muy interesante. Ahí sí intervine y ahí dije mi experiencia, ¿no? Fue la única vez que públicamente relaté mi experiencia en principio, ¿no? Habían pasado a lo mejor, pues yo qué sé, 5 años o así de haberla tenido. Y ahora, a veces, como ocurre en tu caso, que me llaman de alguna emisora o me llaman de alguna televisión, no siempre digo que sí, porque como ya he salido en televisión varias veces y en programas de radio, pues hombre, uno siempre le gusta tener protagonismo, comentar esta experiencia y tal, pero no siempre digo que sí. Depende un poco quién me llame y cuál sea el medio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. ¿Para dónde va a ir la charla también, no? Claro. Porque claro. hay mucha gente, hay mucha televisión, muchos programas que tiran o canales de YouTube que tiran a ridiculizar el tema también. Así es, Adrián. No lo toman con seriedad. Así es, Adrián. Y entonces, sí, en ese sentido... Yo le agradezco por esto, le agradezco muchísimo. Nada, para mí es un placer compartirlo, no por la vanidad, que a uno siempre le queda algo de vanidad, claro, por mucho que la trabaje. Pero, a todos nos pasa lo mismo. Me refiero por la gente que me escucha y por la gente que ha perdido un familiar, ¿no? Y que cree que aquí se acaba todo, porque la muerte nos va a llegar a todos, pero que claro, que la muerte nos coja con las menos cargas posibles, porque desde el otro plano no podemos venir aquí a reparar nada. Yo si le debo dinero a una persona, se la tengo que pagar ahora, aunque sea poco a poco. Pero si no se lo pago, yo desde el otro plano no puedo venir a pagarle dinero ni puedo venir aquí a remediar nada, ¿no? Entonces, lo más importante en la vida es tener paz interior y tener la tranquilidad de hacer lo mejor posible y de marcharnos sin ninguna deuda y al contrario, ¿no? Marcharnos con alguna satisfacción del haber pasado por aquí, dejar algo positivo, ¿no? Que el mundo sea un poquito mejor para los que vienen, ¿no? Y para los que están viviendo. Fernando, me comentaba el tema de que le pasó la vida por delante en segundos, si no entendí bien, si no entendí mal, perdón. Sí, vi la película de mi vida en fotogramas. Se sintió como que de alguna forma se le estaba reclamando algo o solamente no, es demostrarle, decir, esto hiciste bien y esto hiciste mal. Sí, fue como ver una película de mi vida en flashes, intensa, a una velocidad tremenda, difícil de explicar porque cómo a esa velocidad puedes asimilar. Pues sí, se asimila, porque es como ver diaporamas o ver
una proyección de luz tan intensa y con tantos matices que penetra. Y al penetrar, como uno está, yo en ese momento, cuando estaba fuera del cuerpo, estaba en una dimensión superior. Mi consciencia, que no lo expliqué bien y debía de haberlo matizado, mi consciencia se disparó. Yo, después del abrazo con ese ser maravilloso que me recibió, al darme el abrazo y todo eso, yo noté después como mi consciencia, hablo consciencia con ese en el medio a propósito, no conciencia, sino consciencia, se disparó. Y mi inteligencia era mucho más amplia, más grande, ¿no? Y entonces mi capacidad de asimilación también mayor. Y también lo es ahora. No es que me haya convertido en un Einstein. No, pero es un tema espiritual. Ni sea un genio. Espere que se cortó un poco. Pero no que antes estaba como más dormido y ahora no. Espéreme que se cortó un poquito. No desconecté el teléfono y sonó. No, está bien. Sí, que me refería que cuando yo estuve en la otra dimensión, en ese plano maravilloso, ¿no? En el que vamos a estar todos, que yo simplemente me adelanté un poco, ¿no? Claro. Y que afortunadamente eso me da de beneficio tener la paz interior, ¿no? De que cuando llegue mi momento, en vez de asustarme, no me voy a asustar, porque me doy cuenta que voy a un plano superior y que en ese plano superior, lógicamente, conviene esto, que a uno lo entierren bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que se dice por ahí que hay que dejar 3 días después de uno fallecer para que del cuerpo físico al energético pase toda la información, pero eso son cosas que lees después, ¿no? Claro. Y que te comentas, pero no es de que me haya venido del otro plano, simplemente que como yo tengo nicho donde me van a enterrar, y si no tuviera nicho le diría que me pongan una inyección, que lo hay, en los centros, en los tanatorios, para que te entierren a los 3 días, ¿no? Eso es un matiz que yo he leído que puede tener interés para todo el mundo. Pero yo en ese momento que estaba en el otro lado, al darme el abrazo con ese ser de luz maravilloso, mi consciencia se disparó. Mi inteligencia fue superior. Y entonces mi capacidad de asimilación y de comprensión estaba como más despierto. Y al estar más despierto, más lúcido, ahí mi capacidad de asimilación también era más intensa. Por eso cuando vi los fotogramas de mi vida a esa velocidad, mi capacidad de comprensión, ¿no? Esto fue capaz de asimilar todo eso. Sobre todo, una cosa que es aquello que dejas de hacer. Porque no solo está en lo que aciertas y en lo que fallas, ¿no? Sino que muchas veces tenemos oportunidad de hacer cosas que no hacemos, ¿no? Si yo voy andando por la calle y veo que un señor se puede caer, ¿no? Y no hago nada, ¿no? Y paso indiferente, si ese señor luego se cae y yo podía haberlo evitado, pues estoy cometiendo ahí una falta, ¿no? Porque ese señor podía ser yo mismo. Exactamente. No podía ser un amigo, un familiar, ¿no? Es un hermano, porque aquí somos hermanos todos, ¿no? Aunque no lo asimilemos de repente. Sí, totalmente. Hay algo que provoca que estemos todos separados también, ¿no? Como, sí, que no, por un lado... la otra persona. Sí, es así, ¿no? La vida está montada de esta manera y vivimos en un universo maravilloso con un ser creador gigantesco, ¿no? Que nos ha dado luz a todo y vida, ¿no? Y consciencia, y que nos protege y que formamos parte de ese reino maravilloso, pero al mismo tiempo tenemos una capacidad de individualidad, ¿no? De que cada uno podemos hacer una experiencia con nuestros matices. Entonces, ¿dónde está tu grandeza, Adriano? ¿Y dónde está la mía? En que yo estoy viviendo las experiencias y las vivencias con unos matices y con unas características que son irrepetibles, que los demás seres las pueden vivir de una manera similar, pero no igual. Y entonces nosotros aportamos a la capacidad creadora del universo nuestros matices. Y esos matices unidos a los tuyos y a los de otras personas nos enriquecen a todos. Porque al final todo queda aquí.
nada se va fuera. Sí, Entonces, los que hacen matices negativos tendrán que pagar una factura. Pienso yo, ¿no? En el buen sentido del término, ¿no? sí, y es que hay 200 millones de preguntas para hacerte, Fernando. Porque Pues nada, aparte lo hablas con una claridad y se nota que tenés una formación y todo eso se nota al hablar, al expresarte, al contar. Y me encanta escucharte, porque te escucho vos y escucho a mi familia, que también es súper formada, y me encanta hablar con gente como vos. Fernando, cuando vos volvés al cuerpo, ese ser de luz te dice en algún momento, vos no lo escuchás en ningún momento o en algún momento te dice, este no es tu momento para estar acá. Pregunto siempre comparando experiencias, ¿no es cierto? sí, sí, no me lo dijo directamente, pero yo lo intuí. Es decir, en ese grado de conciencia en el que estaba, intuí que se acababa, que tenía que ir al otro plano, pero no me lo dijo físicamente, ¿eh? No me dijo, vas a estar muy poco tiempo, disfruta o no disfrutes, no, no me dijo nada. Por parte de él eso fue un silencio o innecesario. Yo solo sé que volví aquí y cuando desperté, desperté como en un cuerpo que era como algo frío y algo que yo no me sentía agradable de meterme dentro, cosa que puede llamar la atención, ¿no? No. Yo me sentí que cuando volvía al cuerpo, volvía a algo que no era cómodo, ¿no? Que no me sentía bien después de donde venía. Me tuve que adaptar, lógicamente, y trato de llevarlo lo mejor posible, pero que aquí no se estaba tan bien como en la otra dimensión. La otra es una dimensión maravillosa. Es que es súper interesante lo que estás contando. Es súper Claro. interesante. Y sabés que no me causa gracia, pero siempre lo cuento. Cuando yo fui a reconocer a mi papá, medio relacionado al estuche y estas cosas que estás diciendo, ¿no? Obviamente que lo vi a mi papá, pero por Ajá. otro lado decía, ese no es mi papá. Ah, Entonces, había algo, ¿se entiende lo que digo? perfectamente, perfectamente. Era una sensación. Y después hablando con otras personas, dice, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo con mi abuela. La vi a mi abuela, obviamente que físicamente era así, era el estuche, vamos a decir, esto que vos dijiste. Pero por otro lado decía, yo por eso que está ahí, no siento ese amor que sentía por mi papá. No sé cómo explicarlo, me cuesta muchísimo. Sí, sí, pero te entiendo, sí. Suena rarísimo. Fernando, después de vivir toda esta experiencia maravillosa, ¿cuál fue tu cambio mental? O sea, porque, por ejemplo, la vez pasada hice una entrevista con un muchacho también compatriota tuyo, y él me decía, yo antes de la experiencia cercana a la muerte, me llevaba a todo el mundo por delante. Por el tipo de trabajo, yo lo entiendo porque él era chef, y para los que no saben, cuando vos estás a otro nivel de chef, que a mí me pasó, es como que es muy competitivo y es como que en un momento no te importa nada. O sea, pum, para adelante y si te tengo que pisar la cabeza, terrible. Bueno, no me pasó que tuve que hacerlo, pero es así lamentablemente el trabajo. ¿Cómo eras antes y cómo fuiste, qué pasó después? Yo antes era como más centrado en lo material, ¿no? En el trabajo, en evolucionar, en acumular dinero, etcétera, etcétera. No es que ahora no me importe, porque si me viene dinero, estupendo, ¿no? Lo uso de una manera más inteligente y más consciente, pero no lo rechazo, pero que no hago es un esfuerzo fuera de lo normal por conseguirlo, ¿no? Es decir, sigo mi trayectoria e intento pues vivir lo mejor que puedo y si puedo ganar dinero, bien, pero no es aquella avidez que tenía antes, ¿no? Ni el estar centrado en lo material. Y ahora pues me preocupan más las causas espirituales. Me he vuelto más altruista.
ayudo en la medida de lo posible a la gente que lo necesita y que veo que va a hacer buen uso de lo que yo le doy, ¿no? Y por otro lado, pues yo vivía en un piso, vendí el piso y como yo soy muy aficionado a los caballos, llevo 40 y tantos años con caballo, me gusta tener caballo en la finca. Entonces yo compré la finca cerquita de Vigo, estoy nada a 15 minutos del centro de Vigo, y entonces, bueno, pues vi este sitio maravilloso que estaba en ruinas, una casa totalmente en ruinas, daba miedo, ¿no? Pero bueno, yo fui muy valiente y me imaginé cómo iba a quedar todo al final, y en esa aventura me metí. Y entonces me metí a rehabilitar la casa con algunos obreros, tratando de no gastar demasiado, y bueno, la rehabilité muy bien y aquí es donde vivo y es donde estoy. Luego, pues he adquirido alguna propiedad y me ha quedado algo de herencia en unos pisos y eso los tengo alquilados y de esa manera, pues bueno, tengo unos ingresos que me permiten más o menos vivir no sobradamente bien, pero tirando más bien a que me sobre, a que me falte, ¿no? Y en ese sentido le dejaré a mi hijo lo que pueda, porque yo tuve 2 hijos, un hijo y una hija. Mi hija me murió de pequeñita, me murió con 4 meses o 5 meses y tengo a mi hijo, que ya es un chico adulto y tiene su vida resuelta, y luego pues tengo a mi mujer. Y entonces llevamos pues una vida lo mejor posible, ¿no? Y trato de con mis amigos, con la gente que me rodea, pues ser una persona positiva, ¿no? Pero no tengo el altruismo de Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, no soy un ejemplo de decir... Nadie. Pero quiero decirte que me gustaría, ¿no? Si tuviera esa posibilidad y capacidad, pero se ve que mi camino y mi destino no van por ahí, ¿no? Y bueno, practico deporte y compré una bicicleta eléctrica, tengo lo del caballo y bueno, pues trato de mantenerme en forma físicamente, ¿no? Hago ejercicio todos los días y bueno, bien. Y está muy bien, Fernando, está muy bien. O sea, ¿tenés una sensación como que te sacaste una mochila encima después de esto? Después de la experiencia, digo, ¿no? Una mochila bien pesada me saqué de encima, claro. Es que es jugar con un poco de ventaja, ¿no? Claro. Porque la parte positiva que me dio todo esto es saber que somos eternos, que la vida es maravillosa, que no se termina y que seguimos evolucionando en planos superiores. Es decir, que pasamos a una dimensión superior y de esa pasaremos a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, no sé, que la vida en este universo es una auténtica maravilla, ¿no? Siempre y cuando la llevemos bien, claro. Y todo eso me ayudó a entender mucho mejor los mensajes espirituales de todas las grandes religiones, sin quedarme en la palabra religión, porque la palabra religión no me gusta mucho, me gusta más la palabra espiritual, ¿no? Es decir, el espíritu que está detrás de Buda lo comprendo, mucho más el que está detrás de Jesucristo, ¿no? Y he leído también a Mahoma, etcétera, etcétera, pero bueno, esto no me identifico tanto con ese arquetipo, ¿no? de mensaje espiritual. Y bueno, en ese sentido, el saber que la llama es única, aunque los aspectos sean diferentes, pues te está enriqueciendo, ¿no? Y sabiendo que existe un ser superior y una maravilla de universo que nos acoge a todos y nos arropa a todos, ¿no? Qué maravilloso y qué interesante sería que todos tomemos estas experiencias de tanta gente como vos y nos pongamos un poquito a pensar y a vivir de otra manera, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, yo lo fui haciendo poco a poco, ¿eh? No vayas a creer que yo bajé aquí y me convertí en un ser de luz maravilloso, ¿no? Fui poquito a poco cambiando una cosa, cambiando otra. O sea, internamente, mi ser, ¿no? Me iba diciendo que aquello no iba conmigo ya, ¿no?
después de lo que viste y de lo que sabes, ¿a qué viene esto, no? Entonces, bueno, pues todo esto te va desdibujando, ¿no? Y te va saturando una serie de cosas que al final pues vas eligiendo el camino y la vida que realmente te satisface más, ¿no? Te satisface más internamente, ¿no? Y bueno, eso es en lo que estoy. Me queda mucho por hacer y me queda mucho por corregirme y por superarme, ¿no? Porque tengo defectos y, lógicamente, si vivimos juntos tú y yo, ¿no? Pues dirías, Fernando, Yo te esta diría, manera... Fernando, no nos mudemos de acá, te diría, con esa vista. A eso sí es verdad. Si vienes aquí, cuando vengas te enamoras del sitio, porque soy un privilegiado, ¿no? En ese sentido. Hombre, aunque he visto paisajes en Río de Janeiro, en Oceanía, en tantos sitios maravillosos, ¿no? Que son una maravilla, pero yo vivo en un sitio privilegiado, sí. No, eso me imagino, hay lugares hermosos en el mundo. Y Sí, Fernando, no te quiero tener mucho tiempo y te vuelvo a agradecer por tu tiempo que me has dado. Y me gustaría hablar más adelante del tema ufología, que sí, es tan pues importante. hablamos en otra ocasión hablamos del otro tema, que es un tema muy, muy interesante y bueno, pues es una manera de entrar en otro espacio, ¿no? Me gustaría pedirte un mensaje desde tu experiencia, obviamente, para los que están pasando un mal momento, para ellos que, como vos, me imagino que después de haber vivido esta experiencia, también esa pérdida de una hija tan chiquita te cambió la Sí, visión de sí, cómo sí, está tu... me afectó, que además era una niña preciosa, con los ojos azules, y como mi madre. Yo no los cogí, ¿eh? Mi madre era rubia, de ojos azules, mi padre moreno, yo salía mi padre. Y entonces quiero decirte que la niña era muy linda, preciosa, sana, pero cogió un resfriado, la llevé a un buen médico que tenía varios hijos y tal, y aparentemente todo bien, pero se le puso una inyección y las cosas no fueron como tenían que ir y la niñita falleció y la enterré en Las Palmas, ¿no? Y bueno, pues me quedé con un hijo solo. Y ya no quiero tener más hijos, ¿no? Me doy cuenta que Cerramos no la es mi fábrica. vocación. ¿Perdón? Cerramos la fábrica, digo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, Y en ese sentido, sí, es una experiencia que no es agradable, es dura y permanece ahí durante mucho tiempo, ¿no? Pero la niña está en otro plano de luz y terminó algo que tenía que hacer y bueno, pues ya la encontraré y si está de ser en otro plano y aquí nadie se pierde, ¿no? no, Todos seguimos viviendo. sin duda, sin duda. Entonces, eso te iba a preguntar, te iba a pedir. ¿Qué mensaje le podés bajar a estas madres o a esos padres que perdieron a un hijo, a un ser tan amado, ¿no? Que es una cosa que no tiene nombre perder un hijo. Claro que no. Desde tu experiencia y desde esa experiencia cercana a la muerte, ¿qué mensaje le podés bajar esperanzador de alguna forma para esas madres y padres? Que estén conscientes, ¿no? De que esta vida es, digamos, simplemente una experiencia física que tenemos que pasar, que nos aporta muchísimas vivencias, que nos enriquece a todos y que es interesante vivirla, ¿no? Lo más conscientemente posible. Pero si alguien fallece, bien por edad, ¿no? O bien por un accidente o por cualquier circunstancia, se va antes de lo previsto, que va a un plano superior y en ese plano superior va a seguir evolucionando y va a seguir estando ahí. Tenemos la posibilidad de encontrarlo cuando nos toque a nosotros, que a todos nos va a tocar el irnos al otro plano. Y por lo tanto, nadie se pierde irreparablemente, ¿no? Sino que aunque nos falte aquí, y cuando algo te falta aquí, parece que ya te falta para siempre, pero realmente va a un plano superior. Y en ese plano superior, esto nos vamos a encontrar todos y va a tener la posibilidad de seguir viviendo
y que no se cuelguen demasiado en el tema de estar pensando en esa persona y de decir yo no puedo vivir sin ti, necesito que estés aquí, ¿no? Porque nuestro mensaje le llega. Y si nuestro mensaje le llega, y le llega de una manera angustiosa y de una manera, digamos, tenaz y constante, estamos perturbando la experiencia en otro plano de ese hijo, de ese hermano o de ese amigo íntimo, ¿no?, que se nos fue. Simplemente hay que decir, yo estoy bien, te quiero, trata de estar con los seres de luz que te ayuden a estar en el plano que te corresponde y ya nos veremos. Y la vida continúa, ¿no? Fernando, como le digo a todos, sos un crack, en serio, sos un fenómeno, sos un genio. Me da mucho gusto hablar con vos. Me encanta escucharte. Creo que tu experiencia, estoy seguro que tu experiencia le va a hacer muy bien a mucha gente y te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer por tu tiempo y por contarnos todo lo que nos contaste. Vale, y yo a vosotros por acogerme, por escucharme, y para mí es enriquecedor, ¿no? El compartirlo, porque todo lo que damos lo acabamos recibiendo, ¿no? Y a mí me encanta el poder manifestar todo esto y que haya personas que lo reciban, ¿no? Totalmente. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo a toda España y muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo a tu familia. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Fernando. Adiós, Adriano.